Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día quiero empezar mostrándote una imagen. Cuando nosotros vemos los seres vivos, orgánicos en general todos, pasamos por un ciclo, el ciclo de la vida, ¿no? En algún momento posiblemente has escuchado de esto, ¿no? Es muy común conocido. Todo organismo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Nosotros lo podemos ver en las plantas, lo podemos ver en organismos microscópicos, en las mismas personas, en los humanos, los podemos ver en nuestras mascotas. La vida se desarrolla de esta forma. Y de una manera muy natural es lo que pasa, aunque no nos gusta el final de este ciclo, pues es lo natural que en este momento de la creación, donde las cosas terminan de corromperse, van a terminar. Pero aún esto no solo pasa con los organismos vivos, también con las organizaciones, es decir, con entidades como un imperio. Un imperio también puede nacer en un momento determinado, puede crecer, puede desarrollarse y después se puede ver su decadencia, puede ir hasta desaparecer, ¿no? Lo hemos visto en la historia, en muchos lugares, naciones han desaparecido, empresas y negocios han desaparecido. Y una de las cosas que nosotros podemos ver también dentro de toda esta realidad de este ciclo, que en gran parte se ve, es también la iglesia. La iglesia es un organismo y es una organización. Nosotros cuando vamos a la Biblia vamos a ver que la iglesia en sí misma tiene una particularidad de personas. Si tú entiendes la palabra, sabes quiénes son la iglesia, que no es el edificio, sino son las personas que forman parte de la asamblea de Dios, pues podemos ver la variedad de personas que Dios ha traído a salvación. Y podemos pensar en nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un origen diferente, un carácter distinto, aunque tenemos una misma meta, aunque tenemos un mismo objetivo y aunque Dios va trabajando en nosotros con la misma palabra y el mismo espíritu, su mismo poder. Pero somos tan distintos que podemos ver esa parte de organismo muy variada y la ruta que cada uno de nosotros caminamos es muy diferente. Pero también somos una organización. Dios nos ha establecido en un momento determinado. Y podemos hablarlo de manera muy general, desde el principio de los tiempos, desde que Cristo murió en la cruz, abrió el precio, pagó el precio de nuestros pecados, el Espíritu Santo vino, la iglesia se formó y en un momento determinado nació, creció y se ha reproducido, ha venido avanzando y ha crecido a lo largo de los años hasta nosotros, hasta nuestros tiempos. Nosotros no estamos aquí de casualidad. Ha venido desarrollándose el reino de Dios de manera muy amplia, pero a diferencia de un organismo simple, la iglesia no muere, ¿no? La iglesia le espera la glorificación. Nosotros no vamos a ver a la iglesia nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros vamos a ver a la iglesia terminar de resplandecer con Cristo cuando venga en su venida. Porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Este es el espacio donde Dios lo pone. Ahora, si lo personalizamos un poquito más y hablamos de la iglesia de Puente Piedra o de cualquier iglesia local en general, estamos hablando de un momento específico en donde Dios mueve un momento, un lugar, el corazón de algunas personas, de sus hijos. El evangelio llega específicamente a un lugar, el evangelio se siembra, se planta, se forma de alguna manera muy particular el establecimiento de una comunidad de cristianos en un lugar específico y el evangelio comienza a crecer. Nos hemos enterado, obviamente, y lo sabemos, que también hay iglesias que perduran por años y hay iglesias que terminan de desaparecer por diferentes motivos. No todos son pecado. A veces la ciudad donde estaban ya no existió, a veces un imperio destruyó, la persecución del mismo pueblo. Pueden haber muchas razones. La pandemia se terminó de diluir muchas iglesias también por no permanecer. Y estamos hablando de congregaciones específicas, no estamos hablando de la iglesia en general. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque lo natural de nuestra congregación, como de muchas, es que vamos desarrollándonos en un ciclo, vamos moviéndonos de una forma muy específica. Y yo quería mencionar esto porque nosotros nos encontramos en un momento muy especial también, un momento que quizás para no todos es tan visible, pero es necesario recordarlo para poder observarlo. Cuando nosotros crecemos, como cualquier organismo, lo que sucede y lo que hacemos naturalmente es girar en torno a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento. Y una de las cosas naturales que hace una iglesia cuando inicia es que todo gira de manera sabia, no totalmente, pero en gran parte el énfasis es centrípeto. Es decir, comenzamos a mirar por los líderes que tenemos, por los discípulos que tenemos, el local donde estamos, los siervos que tenemos, la obra que Dios nos permite hacer, y estamos bastante centrados en nosotros, porque así necesitamos empezar. Cuando nacemos y somos humanos, bebés, ¿qué hacemos a los bebés? Les damos el mejor alimento, les damos el mejor cuidado, los rodeamos para que no se dañen y estamos observando continuamente, ¿no? No solamente ellos a veces no se alimentan, los padres lo alimentan. Y así como una iglesia cuando comienza desde un principio, una iglesia madre la sostiene, manda líderes y manda siervos y la cuida, pues es lo mismo que sucede cuando una iglesia inicia, ¿no?
Pero nosotros ya no somos una iglesia tan chiquita. Nosotros ya tuvimos un espacio, un tiempo y una visión que ya se ha trabajado y una nueva visión que está llegando. Y si tú has examinado las metas de la nueva visión, te habrás percatado que en las metas de la nueva visión, muchos de esos objetivos no están centrados solamente dentro de este lugar, dentro de nosotros, porque tenemos un llamado a ir más allá de nosotros. Y por esa razón, cuando una iglesia comienza a crecer y comienza a avanzar y comienza a no solamente a desarrollarse, comienza también a ser responsable de la misión que va más allá de su propio distrito, de su propio alcance. Y por esa razón el énfasis ya no solamente es centrípeto, sino es centrífugo también. No significa que abandonamos lo que hacíamos antes, no abandonamos el cuidado interno, ahora agregamos algo nuevo, ¿no? Como cuando tú tienes un hijo o un nieto, o por ejemplo un joven en casa y tenía 12, 10 años y al principio todo recibía, pero ya cuando comienza a tener 21, 22, ya pues tienes que contribuir, ¿no? Ya tienes que trabajar, tienes que hacer algo, al menos pagar los servicios o pagar tus pasajes, ¿no? Algo tienes que hacer, ¿no? Y es lo normal. ¿Por qué? Porque comenzamos a crecer y desarrollarnos y somos responsables también parte de todo ello. Tú no ves esto de la noche a la mañana, no es que esto a mí se me ocurrió, es que lo ves en la Biblia y lo vas a ver de muchas formas. Lo natural, lo que podemos calcular, lo que nosotros podemos ver, es que hay un tiempo para todo. Y las iglesias también se mueven de esa forma. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos una visión que va más allá de nosotros. Va más allá de solo fortalecer nuestras propias vidas. Estamos pensando en una generación que mañana, en el futuro, pueda alabar a Dios y nosotros no estemos aquí. Y ellos sigan permaneciendo en la fe y la palabra de Dios siga corriendo. Tenemos la esperanza a través de la visión de que otras vidas sean transformadas más allá de lo que nosotros podemos alcanzar y que otras iglesias junto con nosotros se puedan sumar a esa obra. Y todo eso está muy bien. No somos la única iglesia que pensamos de esa manera. Es la responsabilidad de todas las iglesias. Y sabemos que nos debemos hacer, pero para hacer eso tenemos que preguntarnos cómo lo hacemos bien. ¿Cómo es que llegamos hasta ahí? Porque no solamente porque de pronto lo trazamos en un papel o lo decimos o lo pensamos, eso va a suceder. Tenemos que ir a la Biblia y pensar bien cómo es que eso pasó antes. ¿En qué momento? ¿Quién lo hizo ya para que nosotros podamos verlo? Y podemos investigar historias de otras iglesias actuales y nos pueden ser muy útiles por la experiencia de otros hombres, pero cuando nosotros vamos a la Biblia vamos a ver ejemplos muy claros de cómo estas cosas ya se han hecho. Nosotros no estamos inventando nada, en realidad eso está en la palabra. Y por eso hoy día quiero mostrarte el inicio del estudio de una iglesia que estuvo en este mismo momento, que estuvo en este mismo espacio. Vamos a estudiarlo por algunos domingos y vamos a ver algunos de los frutos de una iglesia que buscando hacer la obra de Dios no era perfecta, pero tenía lo necesario para llegar hasta ahí. Y nosotros tenemos la misma responsabilidad para examinarnos de manera personal como para examinarnos de manera colectiva. Porque como iglesia nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de venir santamente aquí a adorar a Dios, sino que somos responsables del obrar de Dios en medio de todo esto. No solo es el pastor, no solo es el cuerpo pastoral, no solo son los líderes, somos nosotros los que hemos sido puestos en este lugar con una misión. Y hay algo específico que Dios espera de cada uno de nosotros. No solo de los líderes, sino de cada uno de nosotros. Y por esa razón quiero invitarte a que estudies conmigo la iglesia de Tesalónica. Y por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Porque vamos a estudiar esta carta. Dios permita que podamos estudiar todos los datos que podamos encontrar ahí, pero de hecho que el tiempo es corto, no vamos a poder ver todos los detalles. Sin embargo, vamos a poder ver algunos de ellos. Entonces te quiero animar que leas conmigo, busques la carta de Tesalonicenses, la primera carta, y juntos podamos ir a los primeros versos para poder así ver lo que hoy tenemos que examinar. Dice ahí, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 10, dice así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Solo hasta ahí. Cuando leemos esta porción vamos a poder ver lo que Pablo tiene que decir de esta iglesia. Y esta parte es bien importante que nosotros podamos comprender, porque esta iglesia de Tesalónica no es cualquier iglesia, es una iglesia bastante especial. Posiblemente si tú has leído todo el libro de los Hechos o has leído todo el Nuevo Testamento, en algún momento te habrás percatado de que se mencionan diferentes iglesias. De hecho, la misma Biblia tiene cartas destinadas a iglesias locales. La iglesia de Colosas, la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corinto, la iglesia que está en Roma. Y tenemos cartas específicas de iglesias locales que estaban en ciudades específicas. Cuando tú estudias esto, y no somos los primeros que lo hacemos, te vas a dar cuenta que la iglesia de Tesalónica es especial. Un pastor que habla acerca de esta iglesia dice algo muy interesante de esta iglesia y dice, es una iglesia pequeña, con un comienzo muy tumultuoso, pero con un legado de fe eterno. Y eso es muy cierto. Cuando tú analizas la historia de la iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia que en un principio no tenía muchas esperanzas para poder nacer, y dentro de un rato vamos a ver por qué, te vas a dar cuenta que tiene un legado que va a ir mucho más allá de lo que en aquel entonces ellos estaban viviendo. Dios los va a usar como un buen ejemplo. Es más, el pastor MacArthur, que posiblemente ustedes han escuchado sus prédicas y usamos hasta su Biblia de estudio, él dice, en sus propias palabras, dice que en Efesios capítulo 4 nosotros encontramos la iglesia ideal, pero en 1 de Tesalonicenses encontramos la vida práctica de esa iglesia ideal. Porque si algo tú puedes ver en esta carta de Tesalonicenses es cómo esta iglesia no solamente tenía una buena referencia, sino tenía una buena práctica de lo que era el cristianismo. Y se podía ver en el ejemplo de sus propias vidas. Y esta no era una iglesia que podríamos decir tuvo todos los elementos necesarios para que nazca bien. Cuando nosotros pensamos posiblemente en que era una iglesia buena, pues podríamos decir, bueno, posiblemente Dios puso al mejor de los predicadores, posiblemente puso al mejor de los contextos, el mejor de los escenarios. No hubieron muchos problemas al principio para que eso se dé. Y eso no es exactamente lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Ese no es el contexto, esa no es la historia de la iglesia de Tesalónica. Si tú estudias un poco lo complejo que fue la formación de la iglesia de Tesalónica, te vas a percatar que hay algunas cosas bien particulares en esta iglesia. Y es necesario que lo mencione, porque de lo contrario no tendría mucho peso lo que Pablo está diciendo. Así que es importante que examinemos un poquito de todo lo que pasó en este lugar. En primer lugar, esta ciudad de Tesalónica y esta iglesia estando en esta ciudad no era una ciudad simple. Era una ciudad bastante cosmopolita y de hecho estaba llena de inmoralidad sexual. La inmoralidad estaba sistematizada, de hecho, como parte de la vida cotidiana de la ciudad. Y una de las cosas que tú puedes ver en esta ciudad es que no era cualquier ciudad. Macedonia en un momento determinado, que era una región grande, cuando los griegos perdieron la guerra y los romanos los conquistaron, los romanos partieron esa parte de Grecia, de Macedonia, en 4 secciones. Y eligieron Tesalónica como la ciudad capital de todo ese lugar. Cuando Pablo decide ir a Tesalónica, no lo hace porque simplemente es una ciudad más que está en su camino. Él sabe muy bien que esa es una ciudad estratégica que mueve el círculo social y también económico del lugar, y sabe que en ese lugar va a haber influencia porque hay gente y hay movimiento de personas. Pablo no estaba haciendo las cosas al azar, lo hacía intencionalmente. Pero algo que uno tiene que entender mejor es que en ese lugar no solo había mucha gente, había muchos judíos también. A diferencia de Israel, en el pueblo de Israel, en la nación ahí, donde ellos vivían, en Jerusalén, en Galilea, en todas estas regiones, en esta sección de Macedonia, en esta sección de Tesalónica, de la ciudad de Tesalónica en especial, habían bastantes judíos piadosos. No estamos hablando de cristianos exactamente, sino de judíos practicantes de la ley. Lo más probable, comunidades de fariseos, aunque no se sabe con precisión esto, porque lo que se sabe de esta ciudad es que habían varios griegos, hombres que no eran judíos, que estaban practicando parte de este judaísmo, eran temerosos de Dios. De alguna forma, estos hombres en algún momento se les van a voltear a los judíos y van a seguir a los cristianos, y este es el problema que encontramos en esta ciudad.
Pero aquí había un montón de personas, había un grueso de personas que no eran ignorantes de la ley de Dios. Eran personas que sí tenían cierto conocimiento de la verdad de Dios, y es en este lugar donde la iglesia de Tesalónica va a crecer. Había una base bíblica detrás de todo esto. Fuera de eso hay una cosa más interesante, es que es una iglesia fundada en poco tiempo. Si tú has leído en Hechos, que después lo vamos a leer, te vas a dar cuenta que Pablo tuvo una historia bien interesante para llegar hasta acá. Él no llega de la noche a la mañana, él solamente está 3 semanas, se cree. Se cree que como mínimo estuvo 3 semanas porque es lo que el texto dice, 3 días de reposo, dice, aludiendo a 3 semanas básicamente. Algunos estudiosos dicen que dentro de la forma en la que está escrita la carta o el libro de los Hechos, posiblemente no se refería exactamente a 3 semanas, sino hasta aproximadamente 6 meses. Y aunque no hay un consenso de cuánto tiempo es esto, y no se sabe con precisión todo eso, lo que estamos todos seguros es que era muy poco tiempo para que se forme una iglesia tan firme, tan fuerte, a pesar de la persecución, y tan ejemplar, para que en tan poco tiempo esta iglesia sea tomada como Pablo como referencia. Nosotros sabemos que la iglesia de Tesalónica tenía cosas que corregir y tenía problemas también internos. No era una iglesia perfecta, sin embargo, la mayoría de las cosas que Pablo tiene que corregir son consecuencias de este corto tiempo que al parecer ellos tuvieron. Y a diferencia de otras congregaciones, Pablo tiene que resaltar de esta iglesia cosas que nosotros necesitamos cultivar más bien. Algo más que nosotros podemos ver es que esta es una iglesia que no podemos obviar simplemente así, porque es una iglesia que influenció su entorno. Si tú has leído lo que acabamos de leer hace un rato, te habrás percatado que en el versículo 6 en adelante se describe cómo es que ellos no solamente escucharon el evangelio, sino que ese evangelio corrió y se permeó alrededor de ellos, a las ciudades que estaban a su alrededor. Y fuera de que esta carta se va a escribir alrededor de unos 6 o 8 meses después de que Pablo sale, o sea, no es necesariamente que han pasado muchos años, ha pasado meses nada más y como máximo un año podría haber sucedido. Pablo está viendo frutos instantáneos en la vida de esta iglesia. Esta era una iglesia sólida, una iglesia que estaba firme, y por eso la estamos estudiando, por eso estamos manejando este tiempo. Y es importante que en un momento determinado entendamos eso. Ahora hay algunas cualidades muy importantes que tú deberías considerar, y es por eso que te voy a pedir que leas conmigo una vez más el versículo 3. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Mira, este texto, esta pequeña frase, esta pequeña porción nos indica cómo es que Pablo da gracias a Dios por ellos y por qué continuamente ora por ellos. Hace una declaración bien importante que no es algo que debería pasar desapercibido, y él dice que da gracias a Dios y ora por ellos porque él es testigo, él ha visto la obra de su fe, el trabajo de su amor y de la esperanza que tienen, que es constante. Estas 3 palabras, fe, amor y esperanza, son cualidades muy importantes que Pablo va a mencionar de la iglesia de Tesalónica. Ahora, a diferencia de otros lugares donde Pablo lo va a mencionar, porque Pablo va a mencionar varias veces estas 3 cualidades en diferentes momentos, en la iglesia de Tesalónica lo va a mencionar como ejemplo. Ellos son ejemplo de esto. Y aunque no eran perfectos, una vez más tengo que reclarar eso, esta no es una iglesia que no tuviera errores, era una iglesia que podía estar a la altura de poder tener la esperanza de que Dios los use. Por eso estamos estudiando esta carta. Porque esta carta nos muestra una iglesia que se había alineado a Dios y había comenzado a ver el obrar de Dios en sus vidas. Cuando tú ves la fe, el amor y la esperanza, no estamos hablando de un tema nuevo. Si tú investigas, y por años los teólogos, los estudiosos de la Biblia han analizado las cartas de Pablo y han analizado el libro de los Hechos, y todos llegan a la conclusión de que estas 3 cualidades son cualidades elementales para la vida de la iglesia. Nosotros como cristianos no podemos morir en esta tierra sin saber que como cristianos se espera de nosotros tener una fe que obre, un amor que demuestre un esfuerzo, un trabajo, y una esperanza que sea visible, que sea constante. Todos los estudiosos de la Biblia saben muy bien que Pablo tenía un tema favorito y era este.
Tú lo puedes ver en varias partes de la Biblia. Pablo se los va a decir a los romanos en el capítulo 5, versículo 1. No te pido que lo leas, pero si tú lees ahí, Pablo se los va a mencionar a los de Roma. Se los va a mencionar a los de Corinto en el capítulo 13, versículo 13 también. Les va a hablar del mismo tema. A los de Gálatas, una iglesia que se había corrompido en su evangelio y se había comenzado a tergiversar la verdad de Dios. A ellos también les habla de lo mismo. Y a la misma iglesia de Colosas también le dice lo mismo en los primeros versículos. Porque hay un tema muy especial de la iglesia en general, y es que hay una forma en la que se evidencia que la iglesia está alineándose con Dios, o que el Hijo de Dios está alineándose con Dios. Y es la manera en la que tiene su fe, la manera en la que tiene su amor, y cómo mira la vida que tiene, esa esperanza que tiene en Cristo. Y todo eso tiene una razón de ser, porque es un tema muy amplio que obviamente nos demuestra tres virtudes elementales que primero toda iglesia debe cultivar, y número dos, todo cristiano debe tener. Si nosotros queremos evaluarnos sabiamente a la luz de la palabra, podemos ver estas tres cosas y analizar cómo nuestra vida le puede honrar a Dios. Y no solo nuestra vida, cualquier parte de nuestra vida, como nuestro ministerio también. Nosotros podemos ir aquí y el tiempo no nos daría para verlo todo, por eso solo estoy introduciendo ahorita. Y hoy solamente vamos a ver la primera parte, esa parte que nos muestra al inicio, donde Pablo va a decir que la fe tiene que verse a través de obras. Y lo dice de una manera muy específica. Pablo no lo va a mencionar simplemente así. La fe por obras. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué es lo que vamos a ver? La próxima semana y en siguientes domingos vamos a estar hablando acerca del amor. Curiosamente, el Día del Padre va a tocar acerca del amor. Esto tiene que ver mucho con esto. Es bien interesante. Pero hoy día vamos a ver esta parte, la fe que obra. En primer lugar, antes de que podamos entrar más allá de lo que esta porción puede decirnos y que nosotros podemos analizar, hay que entender muy bien a qué nos referimos por fe. Porque cuando hablamos de fe en la Biblia, nosotros lo podemos encontrar de muchas maneras. Si tú analizas la palabra, te vas a dar cuenta que la fe la vas a encontrar de muchas formas, muy marcadas. A veces la palabra fe connotada, así sea en el mismo idioma, en el contexto se puede estar refiriendo al sistema de teología que creemos, a todas las verdades que nosotros creemos, al hecho de que Dios es trino, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la palabra es la palabra de Dios, que el Espíritu Santo muere en nosotros. La palabra fe muchas veces se refiere al sistema teológico que tenemos en la cabeza o en el corazón o en la mente. Pero a veces la palabra fe se refiere a esa convicción con la que yo creo lo que Dios dice que es o que dice que hará. Y justamente es a esa fe que nosotros queremos hacer alusión hoy. Porque si definimos la fe como en este momento la queremos entender y la necesitamos aprender, podríamos decir que es la certeza de que Dios hará lo que dijo que hará y que es quien dijo que es. Esa es la fe. Cuando yo decido claramente entender y aún sobreponerme ante mis dudas y tener la convicción de que Dios hará lo que dijo que hará y es quien dijo que es. Porque toda la esencia de Dios está revelada en su palabra y está totalmente ligada con su palabra. Cuando yo entiendo qué es la fe, no estamos hablando solamente de verdades o ideas en mi cabeza, estamos hablando de esa convicción en mi corazón que me empuja a actuar. Ahora, Pablo no va a hablar de la fe de los tesalonicenses sin primero él haber ejemplificado esa fe. Y lo importante de esta parte es que esto comienza con los líderes, pues, ¿no? Comienza con los que estamos arriba, comienza con los que tenemos la responsabilidad de creer primero, ¿no? Porque así funciona. Y si algo vamos a primero ver es la fe del predicador antes de los predicados. Entonces, te voy a pedir que vayas conmigo a un texto donde se nos narra exactamente cómo la iglesia de Tesalónica se formó. Y eso está en Hechos capítulo 17. Sin tener que irnos muy lejos, quiero que puedas ir conmigo a este texto para entender cómo es que Pablo, cuando habla acerca de la fe, literalmente va a hablar de algo que él ha experimentado, vivido y pulido. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice así. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo una sola vez. El texto es un poco extenso. Concéntrate en lo que Pablo va a experimentar y hacer, y detrás de eso vamos a comentar un poco acerca de esto. Dice así, Hechos capítulo 17, versículo 1 al 15. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Solo hasta ahí. En esta parte nosotros encontramos la narración de cómo se formó esta iglesia. Y si tú te percatas ahí los detalles que vamos a ver, obviamente no podríamos detenernos con todos los detalles, pero yo voy a agilizarlo un poco. Te vas a dar cuenta que esta no fue una iglesia formada fácilmente. En primer lugar, tú tienes que saber que esto no se formó rápido. El viaje de Pablo en el que esta ciudad es alcanzada es en el segundo viaje misionero. En el primer viaje de Pablo pasan algunas cosas bien interesantes, pero Pablo tiene un formato de llegar a una ciudad, llega a una sinagoga, predica a los judíos que están ahí, se forma la iglesia y luego parte a la siguiente. Este es el formato que se tiene, y Pablo utiliza esta estrategia con Bernabé en el primer viaje, y ellos están haciendo la obra de Dios. Cuando termina el primer viaje, ellos regresan, suceden algunas cosas en la iglesia de Antioquía, en Jerusalén, y luego parten un segundo viaje. Para salir a este segundo viaje, donde van a ir literalmente a toda esta región de Macedonia, lo primero que pasa es que ellos tienen un problema, tienen una ruptura en su equipo. Pablo no inicia tan bien, se pelea, parece, tiene una diferencia con Bernabé. Bernabé se va con Juan Marcos, y Pablo agarra ahora a Silas y se va con Timoteo, un aprendiz nuevo. Es un nuevo equipo, ahora ellos han sido encomendados a los gentiles y están emprendiendo un viaje, y cuando comienzan a intentar intervenir en el lugar donde ellos están deseando predicar el evangelio, Dios no les permite. De pronto Dios le da una visión a Pablo, se lo lleva a la ciudad de Filipos. Y en esa ciudad pasa algo muy distinto, no hay sinagoga. Comenzamos mal, no hay sinagoga, y cuando ellos comienzan a predicar, lo hacen en el río. Y hay toda una persecución ahí medio extraña, los meten a la cárcel, latigan a Pablo, hay un terremoto, la gente se convierte, lo liberan, le piden a Pablo que se vaya, pero golpeado y así todo chamuscado, él llega 100 kilómetros después hasta Tesalónica. Y es ahí donde él llega a una ciudad grande, cosmopolita, dentro del plan, con comienzos un poco complicados. El viaje ha iniciado, se ha levantado una iglesia en la ciudad de Filipos, hay una mujer Lidia ahí que de pronto se va todo bien, pero no es como habíamos pensado. Este viaje es diferente, se amerita mucha más fe, y ahora ellos llegan a una ciudad donde sí hay una sinagoga y hay bastantes judíos. Y la gente comienza a creer. Ahora el problema es que aquí habían judíos que al parecer tenían bastante alcance con los griegos. Y de alguna forma, estos griegos piadosos, no sabemos quiénes eran en específico de manera tan total, podemos ver que comienzan a dejar de mirar al judaísmo y comienzan a mirar a Pablo y a Silas. Y la predicación de ellos comienza a alinearse a lo que la palabra de Dios tenía que decir. Y si tú lees las primeras partes que acabamos de leer, ellos debaten con ellos. Ellos no solamente están predicando, están debatiendo. Y algunos judíos, pocos dice, se convierten. Pero de los griegos se convierten muchos. Y aún mujeres nobles también se convierten en medio de eso. Y los judíos tienen envidia. Y aquí es donde se despierta el problema. Esta iglesia que comienza a nacer entre gentiles y entre personas que ahora tienen una condición económica más alta, porque esto no era algo que se había visto en las anteriores alcance de la iglesia, comienza a chocar.
y el enemigo comienza a moverse. Pablo no se amedrenta, sigue predicando y en medio del tumulto y de lo que está sucediendo, tú te das cuenta que Dios comienza a formar la iglesia. La iglesia, en vez de dividirse, en vez de hacer problemas, cuida a Pablo, decide guardarlo y llevarlo a Berea. Y es lo que nosotros podemos ver aquí. Había una evidencia clara de que Dios estaba obrando. Y Pablo no se resiste, va a Berea, y cuando llegan a Berea encuentran a otros judíos también, encuentran otra sinagoga y dice la Biblia que estos eran más nobles. Y lo interesante es que estos están más dispuestos a escuchar todavía. Pero lo interesante es que ellos corroboran con la escritura. Y ahora ellos están predicando y la gente se está convirtiendo, y si tú lees lo que dice en Berea, más personas aún, y de aún mujeres de alto nivel, a parecer social, pues ahora tenemos un público cristiano que ya no está entre esclavos, que ya no estará simplemente entre personas en general, sino gente de nobleza está comenzando a convertirse al evangelio. Y ahora comenzamos a ver que la iglesia comienza a crecer y comienza a avanzar. Y Pablo sigue ahora siendo perseguido porque estos judíos van a Berea. Si nosotros entendemos todo lo que está pasando, pues nosotros podemos ver una pugna ahí entre el reino de Dios moviéndose y el reino de las tinieblas ahí luchando. Y avanzando y moviéndose, y avanzando y moviéndose. Y Pablo podría agarrar y decir, me quedo, ¿no? Me quedo porque aunque me estén queriendo matar y aunque me estén queriendo mover, yo puedo decir, acá está el obrar de Dios. Y vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Pablo rápidamente pudo haber dicho, no, pues, ¿para qué me voy a ir? Hemos oído de cristianos que han ido a países donde ser cristiano es peligroso, donde ser cristiano es un delito incluso, donde predicar el evangelio está mal, y de forma muy particular y de una manera muy sabia, estratégica, el evangelio sigue corriendo en estos lugares. Vemos a hombres entregar su vida por un lugar específico para que la iglesia se establezca. Pero Pablo decide irse. Pablo, después de que pasan estas cosas, dice, pues no, pues los hermanos de Tesalónica lo llevan, lo empujan hacia Atenas, y Pablo no se resiste. Va junto con Silas después, y Timoteo le van a acompañar. Y así como tú ves que Pablo tenía una estrategia para poder escoger el lugar, para poder predicar el evangelio, también tuvo una salida muy estratégica. Él no se quedó. Él pudo haberse quedado, él pudo haber dicho. Y yo me pregunto, ¿por qué no se quedó, no? ¿Qué pudo haber hecho en realidad? Nosotros no estamos en la mente de Pablo, no lo sabemos, pero sí sabemos qué hizo. Se fue, ¿no? Y lo único que queda en consideración decir es que Pablo tenía claro lo que estaba sucediendo. Pablo no estaba haciendo la obra de Dios confiando simplemente en que él tenía la experiencia suficiente. Primero, el viaje había sido totalmente diferente. La experiencia no le había sido muy útil. Ahora él necesitaba confiar en la palabra. Pablo sabía que Dios tenía poder para poder hacer posible todo lo que restaba del trabajo que él ya no podía alcanzar. Él estaba de manos amarradas, pero claramente él no podía ir más allá de lo que él sabía que él podía hacer. Dios ya le había dejado claro esto, y el proyecto era más grande. Pablo posiblemente en ese momento, no sabemos si ya tenía planificado ir a Roma, pero eventualmente va a terminar allá, en Roma. No se iba a quedar en Tesalónica. Era estratégico el lugar, era amplio, y aunque él pueda ver el obrar de Dios, él no se enamoró de solo lo que está pasando en ese momento. Dios está haciendo cosas y lo va a seguir haciendo. Y el proyecto es más grande que su propio nombre. Y aún aquí hay mucho riesgo, porque hace un ratito nomás, hace un instante, terminando el primer viaje misionero y empezando el segundo, él hizo un compromiso público de que él iba a ser el predicador para los gentiles, y ahora él acaba de levantar una iglesia en una ciudad de Filipos donde no había sinagoga y donde las cosas no terminaron muy bien, y ahora en Tesalónica donde la cosa se puso peor todavía. ¿Te imaginas la reputación de Pablo, tener que irse y dejar entre comillas a medias el obrar de Dios? No era cosa sencilla. Pablo tenía fe y posiblemente lo que Pablo les dice a la iglesia de Filipos, en el capítulo 1 de la carta de Filipos, en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo, es el pensamiento que guardó en la mente de Pablo para irse. Pablo no era un negligente. Pablo no se fue corriendo porque lo estaban amenazando. Pablo no se fue porque había persecución. Pablo sabía que el proyecto era más grande, pero detrás de eso podía confiar en que el Dios que estaba sosteniendo esta iglesia lo iba a seguir sosteniendo. Ya estaba con las manos amarradas, pero él no iba a hacer la obra de Dios sin el Dios de la palabra. Y en medio de todo eso tú puedes ver que Pablo decidió arriesgar su reputación, decidió incluso arriesgar, entre comillas, lo que ante sus ojos él podía ver y seguir el proyecto de Dios, porque Dios así lo estaba determinando prácticamente. Y en medio de todo eso no vemos la negligencia de Pablo, porque Pablo después de Berea va a terminar en Atenas, y de Atenas él se va a ir a Corinto, y de Corinto va a escribir esta carta. Él no está lejos de esta iglesia. Él dice que quisiera ir, pero no puede. Prácticamente está amenazado de muerte para llegar ahí. Él no puede estar ahí. Pero él tiene cuidado de la iglesia escribiendo cartas.
y teniendo conocimiento porque envía personas también para poder saberlo. Esto nos debe enseñar una cosa muy importante, hermanos, porque si nosotros venimos a la iglesia y queremos que Dios nos use, pues nuestra fe tiene que verse ejemplificado por obras. Y no hay mejor forma que hacer la obra de Dios confiando en la palabra de Dios. Si nosotros queremos confiar en la palabra de Dios, tenemos que confiar en ese Dios que exactamente sostiene la palabra. Y a la hora de hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos, ministerialmente hablando, sea que predicamos, enseñamos, sea que formamos gente, sea que tenemos que tomar decisiones, incluso en el presupuesto, cosas que tenemos que manejar en general, nosotros debemos hacerlo confiando siempre en lo que Dios va a cumplir su palabra. La Biblia dice que la palabra no vuelve vacía. La Biblia dice que el fruto de la palabra en algún momento va a ser a 30, en algunos a 60 y en algunos a 100. La Biblia también dice que si yo instruyo al niño en su camino, en algún momento no se va a desviar. La Biblia dice que es más bienaventurado ir a la Biblia que perder mi tiempo en los deleites de este mundo. Y podríamos seguir hablando de diferentes mandamientos continuamente. Si nosotros entendemos esto, nosotros debemos ser conocedores de la palabra. Nosotros no podemos agarrar y simplemente calcular cosas de lo que hacemos en el ministerio porque de pronto ya sabemos hacer un programa de jóvenes, ¿no? O ya sabemos cómo desarrollar un grupo pequeño, o ya sé cómo enseñar, o ya sé cómo dar un consejo, ¿no? Sí, eso es cierto, hay ciertas cosas que sabemos, pero hay cosas específicas que la Biblia dice acerca de ciertos puntos puntuales, de cosas específicas acerca de la consejería, acerca de la instrucción, acerca de la Biblia, acerca del pecado, acerca de la corrección y acerca de la disciplina. Si nosotros como líderes en la iglesia, personas que enseñamos la Biblia, no conocemos lo que la Biblia dice de esos puntos, ¿cómo la vamos a ejecutar? Si nos movemos solamente por lo que hemos aprendido, porque en algún momento hemos visto algo por aquí y por allá, entonces, ¿es Dios quien sostiene la obra o es mi experiencia que sostiene la obra? Si nosotros nos movemos en medio de todo esto, es Dios quien debe moverse en medio de nosotros. Entonces, confiemos en la palabra y en el Dios de la palabra para hacer la obra de la palabra, ¿no? Para ponerlo de esa forma. Porque así es como debe funcionar. La Biblia debe alinearse a lo que Dios quiere en nosotros. Pablo lo había visto así, lo había hecho así y lo había ejemplificado de esta manera, tanto que los de Tesalónica ahora lo estaban experimentando. Así que si regresas a Primera de Tesalonicenses, en el versículo 6, mira qué dice. Versículo 6. Y vosotros, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en el Señor, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos cristianos, lejos de amedrentarse por la persecución, lejos de poder asustarse porque de pronto el que les había formado, su líder, de pronto tiene que salir huyendo, ellos permanecen, tenían una convicción que iba más allá de la misma persona del que les había predicado. Y esto es lo más importante, hermano. ¿Qué pasaría si los líderes de esta iglesia posiblemente ya no están por algún motivo? ¿Tu fe permanecería? ¿Tu fe quedaría intacta? ¿La permanencia de tu adoración a Dios continua, diaria, estaría ahí? Claro, yo no sigo al hombre, ¿no? Obviamente, así debe ser. Pero una cosa es fácil cuando la situación está cómoda y otra cosa muy diferente cuando te están persiguiendo por ser cristiano, ¿no? Y en este momento esto es lo que está pasando con la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia que acaba de ser acusada de creer en otro rey aparte de César, que es Jesús. Y eso no era poca cosa en el Imperio Romano. En el Imperio Romano esto era sedición y se castigaba con la muerte, literalmente. Roma no actuaba fácilmente ni rápidamente frente a estas cosas. Usualmente mandaba legiones de soldados para poder acallar este tipo de cosas. Y había sucedido más de una vez. Israel, de hecho Jerusalén va a ser destruida por un punto así más adelante. Pero en medio de esta situación tú ves una iglesia que va a perseverar. Y que su ejemplo se va a hacer evidente, porque mismo Pablo va a decir, yo he visto cómo ustedes nos han imitado. Pablo puede decir cómo están imitando la fe que ellos tienen, no simplemente algo que creen, sino algo que hacen. E incluso en Macedonia, que es el entorno donde ellos se encuentran, en toda esa región,
ellos son un buen ejemplo. Ellos están hablando de ellos, exactamente. Y su predicación de Pablo no se quedó solamente en Tesalónica, sino que los mismos tesalonicenses predicaron alrededor de ese lugar, y hasta en otras ciudades ya se escuchaba de la obra que Dios había hecho por Pablo en Tesalónica y el trabajo que se había dado y cómo esto se facilitó de una manera muy sobrenatural por Dios. Hasta el punto de que podía probarse el testimonio, porque si tú lees el versículo 9, comienza diciendo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibisteis. Es decir, Pablo ya había escuchado, no de los tesalonicenses, sino de otros que estaban alrededor, cómo la obra de Dios se había hecho en ellos. O sea, tenía muchas garantías de que esta iglesia estaba alineada con Dios. Había una obra que se había visto, una fe que se había visto ejemplificada en obras. Y es por esa razón que cuando tú estudias esta parte, tú no puedes alejarte de la realidad de cómo es que esto debe estar marcado en la vida de un cristiano. Pablo no es el único que habla acerca de la fe y de las obras y cómo estas dos cosas se unen. No simplemente se trata de saber lo que la Biblia enseña, sino se trata de que eso que sé modifica mi conducta. Y Santiago también lo dice, y por esa razón te voy a pedir que vayas a un texto que lo desarrolla mejor, y hasta solo leerlo ya lo dice. Santiago capítulo 2, versículo 14, por favor. Si tú vas conmigo a esta carta de Santiago, vas a darte cuenta que en esta porción el escritor Santiago va a desarrollar esta idea que es la que hoy queremos dejar a colación clara, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mira, Santiago lo tenía claro, y no solamente Santiago, todos los cristianos de aquel entonces sabían muy bien que la fe no simplemente se trata de decir que yo creo en Dios, no se trata solo de decir que yo sé algunas cosas de Dios, se trata de que se exteriorice con lo que yo hago. Entonces, si nosotros analizamos eso como Santiago lo dice, nosotros tenemos que pensar si lo que yo creo, si lo que yo sé, si lo que entiendo de Dios está equiparado con hábitos en mi vida, está equiparado con destrezas en mi vida o con conductas que demuestran que realmente es así. La lógica de Santiago es simple. Así como un hombre que no tiene espíritu dentro, el cuerpo mismo está muerto, porque no hay vida si el espíritu no está en él y el cuerpo no se puede separar de esta misma forma, pues la fe sin las obras no pueden estar separadas. Para aclarar, hay que decir que nadie es salvo por obras, ¿no? Santiago no está diciendo que si tú haces cosas buenas vas a ser salvo y vas a alcanzar la salvación delante de Dios. No, él está diciendo que la evidencia de que tú tienes una fe verdadera por lo que creemos, por lo que somos salvos, es que hay frutos detrás de tu vida. Y esos frutos se pueden ver en diferentes escenarios de nuestra vida. Si una fe no tiene obras, simplemente está muerta. Es como la de los demonios, ¿no? Los demonios ¿creen en Dios? Claro, le han visto, han sido creados por Él. En un momento determinado estuvieron en su presencia. Y en el momento cuando de pronto tú le preguntases a un demonio, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí, pero eso hasta ahí nomás llega. Lo único que hace es temblar. ¿Cuántos cristianos en algún momento determinado sabemos cosas, las entendemos, las comprendemos, pero hasta ahí nomás llegamos? Y esta es la parte específica, el punto central de cómo esto nos sirve a nosotros.
Porque no es suficiente con que yo diga amén y esté bien y todo lo que yo puedo escuchar incluso en la iglesia o en algún consejo, algún libro, en una prédica, pero a la hora de la hora yo digo, pues no sé qué tan seguro voy a ser para seguirte. Cuando nosotros hablamos acerca de una fe que realmente exteriorice con obras lo que creemos, pues estamos hablando de que esto se pueda ver en diferentes escenarios de nuestra vida. La obediencia en el cristiano siempre es por fe. La obediencia que Dios nos pide tener a sus mandamientos y a sus principios nunca está desligada de tu capacidad para creer. Si tú tienes un problema para obedecer una parte en tu vida, entonces ese problema también es un problema de fe. No se trata simplemente de tu carne cayendo, siendo seducida y atendida por un lado posiblemente. Estamos hablando de tu capacidad para creer. Y cuando hablamos de obedecer, podemos hablar, para generalizarlo, de dos formas. De una obediencia por santidad o santificación o de una obediencia por posición. Nosotros sabemos claramente que hay mandamientos que nos ayudan a entender con claridad, a vivir más a la imagen de Jesús, alejarnos más del pecado y vivir más santamente. Cuando de pronto nosotros sabemos que no debemos mirar ciertas cosas o ver ciertas cosas o hablar de cierta manera o tener cierto sentimiento en el corazón o emoción en el corazón, cuando nosotros no deberíamos desperdiciar posiblemente cierto elemento, cierto beneficio que tenemos, en general nosotros entendemos que hay una obediencia de santificación que debemos hacer y tener. Pero a veces también es una obediencia posicional, en donde nosotros sabemos que posiblemente Dios nos está diciendo que nos involucremos en un área en donde posiblemente yo tengo miedo de involucrarme, o posiblemente debería dar ciertos pasos para renunciar a cierto privilegio que me da seguridad, y Dios me está pidiendo que de pronto me aleje de eso, porque posiblemente me da cierta comodidad, pero me alejas de mi santidad. Posiblemente detrás de todo eso Dios me dice que quiero inviertas en mí y me creas. Cada uno de esos pasos de obediencia siempre implica una crisis de fe, sea por santidad, sea por hacer la voluntad de Dios, o sea porque Dios claramente nos ha revelado por dónde debemos caminar. Siempre habrá una crisis de fe. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, no obedece, cuando el cristiano, el Hijo de Dios, continuamente da vueltas en un solo punto, es no solamente porque tiene temor de lo que puede pasar, es que estás dudando de lo que Dios dice. Pongamos el ejemplo más sencillo. El ejemplo que lo hemos dicho una vez, ¿no? Cuando un joven, una señorita, de pronto comienza a sentirse solo y sabe que Dios le creó para casarse, para no estar solo. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Pero conoce a un joven o a una señorita que está muy bien, ¿no? Que moralmente es muy buena y que pareciera que todo va a terminar muy bien, pero la persona no conoce a Jesús, no tiene a Cristo en su vida. No solo no congrega, sino que de por sí, a pesar de que te pueda dejar vivir tu cristianismo, no tiene la mira de haberse arrepentido de su pecado y de conocer la palabra de Dios. La Biblia dice que eso no va a terminar bien. Pero por ahí hay un joven que piensa que esto sí, en algún momento esto puede virar y cambiar. No, eso no funciona así. No es tan simple. El ejemplo puede ser muy general, ¿no? Y posiblemente, o muy específico, mejor dicho, y quizás no nos agarra a todos. Pero si nosotros hablamos acerca de la fe y las obras, podríamos hablar de muchas áreas. La manera en la que criamos a nuestros hijos, si usamos la Biblia o usamos la psicología. La manera en la que trabajamos, si uso los principios de Proverbios para honrar correctamente la verdad de lo que hago, o me muevo como se mueven los demás en el lugar donde trabajo. Si la manera en la que pienso y manejo mi sexualidad es a la luz de la palabra o lo que de pronto yo veo en el mundo y lo que funciona. Si la manera en la que incluso conquisto a una señorita, ¿no? Los que son jóvenes solteros en este caso, o la forma en la que obtengo mi dinero. Podríamos hablar de muchas áreas aquí y en realidad esto es muy amplio. Te voy a poner solo 3 ejemplos y esos 3 ejemplos deben ser suficientes como para que nosotros entendamos cómo es que la fe debe realmente verse en nuestras obras. Primer ejemplo, y para eso voy a pedir la participación de todos, ¿ya? Cuando hablamos de fe, en este caso vamos a hablar de verdades que nosotros creemos, ¿no? ¿Cuántos aquí creen que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Alza la mano, por favor. ¿Estás seguro, no? Por favor, si alza la mano, por favor, sí, álzalo. Sí, quiero que te acuerdes cuando alzas la mano en este momento, ¿sí? Por eso estoy diciendo, y así crees, ¿no? Muy bien. Entonces, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú entiendes con claridad que es la verdad de Dios, entonces tú no tienes ningún problema con la Biblia. Es decir, tú la lees.
No solo la lees, sino que tú la meditas. No solo la meditas, sino que a ti no hay que estar recordándote que hay que leerla, ¿no? A ti no hay que estar empujándote que tienes que buscar vivir con ella. Que si hay que resolver un problema no es tu criterio, sino es ella, ¿no? Que no es tu opinión, sino es lo que Dios dice. Porque si tú estás seguro y tú dices que la Biblia es la palabra de Dios, la autoridad de Dios, dada a los hombres para darnos consejo, entonces la Biblia forma parte de tu vida. Ahora, ¿qué tal si eso no está pasando así? Es que realmente la Biblia es la palabra de Dios, es que tú lo sabes. ¿Cómo es ese tipo de fe en tu vida? Porque esta parte quizás es muy general y si tú como hijo de Dios entiendes con claridad que la palabra de Dios es la verdad de Dios, entonces esa convicción te lleva a actuar. A menos que realmente tú estés dudando de que la palabra de Dios, la Biblia, sea la palabra del Dios viviente, del creador del universo, que tu vida depende de ella en realidad. Porque si tú no la lees, si tú no la buscas, si tú no la estudias, si tú no la conoces, lo más probable es que tú no estás muy convencido de que realmente tu vida, en general, va a trascender en base a tu relación con ella. Créelo, vívelo, guárdalo y lo vas a ver. Dios no es mentiroso. Él cumple lo que dice. Otra verdad, una verdad simple. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios mora en los hijos de Dios? Que tienes al Espíritu Santo en ti. Alza la mano. Sí, alza la mano, pues, por favor. Sí, sí creen. Ya, muy bien, baja la mano. Entonces tú entiendes y tú sabes muy bien que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Entonces tú comprendes que tú no estás solo en ningún momento. Que la soledad no es un problema para ti. Que la depresión posiblemente y los momentos tristes sí son difíciles de manejar, pero la soledad no es algo que te aqueja exactamente porque tú eres consciente que Dios está contigo 24/7, ¿no? Y así como Dios está contigo todo el tiempo, tú no solamente de una forma específica te sientes movido a buscar su presencia, sino que aún tienes temor de Dios. Porque si tú eres consciente de que el Espíritu Santo de Dios mora en ti todo el tiempo, entonces cuando estás a solas y cuando te sientes tentado a pecar, entonces tú te detienes. Porque el que es consciente de que el Espíritu Santo mora en sí mismo desarrolla una cualidad y es temor de Dios. Simple. Si tú entiendes esta verdad, entonces tú no tienes una vida doble. Porque si tienes una vida doble y estás haciendo cosas por debajo que nadie sabe y hay cosas por ahí escondidas que posiblemente en algún momento salen, ¿cómo es posible que tu fe esté en esto? ¿Tú realmente crees que el Espíritu Santo de Dios está así? Lo sabemos, pero ¿sabes cuál es la obra que demuestra que realmente tú conoces esta verdad y es convicción en ti? Es que tú eres muy consciente de que Dios está contigo todo el tiempo, 24/7, y hay un temor de Dios que te mueve a vivir en santidad y que te empuja a buscar su presencia. Pero no es lo único, lo último. ¿Cuántos creen que la iglesia, el cuerpo de Dios, la asamblea de Dios, las personas que vienen a este lugar o cualquier lugar, son el cuerpo de Cristo? O sea, unido, ¿no? ¿Cuántos creen que somos un mismo cuerpo en Cristo? ¿Ya? Algunos ya no creen, ya no veo alzando las manos, ya, ¿no? Ya tienen miedo, ya, ¿no? Está bien, ya. ¿Por qué te pido que alces la mano? Porque si tú dices que crees en esto, entonces, hermano, tú no tienes problemas con otro hermano, ¿no? Y si has tenido problemas con otro hermano, entonces tú has arreglado esos problemas. Porque la Biblia dice no solo que somos parte de una familia, ¿no? Sino que estamos unidos, estamos pegados. Y si en algún momento yo tengo algo contra mi hermano o un hermano tiene algo contra mí, yo tengo que ver la forma de que estas cosas realmente no permanezcan en esa situación, que se arreglen, que se solucionen, no por un término político que estamos en la misma iglesia, en el mismo ministerio, en el mismo lugar, no, es que somos hermanos en Cristo. Y no puede haber una diferencia de esta manera. Yo no puedo caminar por la calle y de pronto alguien con un cuchillo pasa y sin querer me rebana un dedo y yo digo, me lo pongo mañana. No puedo hacer eso. O sea, yo corro al hospital, hago que me lo cosan, que me pongan sanguijuelas, algo ahí para que de pronto se me pegue, ¿no? Porque me asusta el hecho de que una parte de mí no está en su lugar. Y justamente de eso se trata. Si nosotros entendemos con claridad que la Biblia nos enseña que nosotros somos un cuerpo, entonces yo me comporto en base a eso. Estamos hablando de 3 cosas básicas y elementales. ¿Cuánto más las cosas que aquejan y retumban en nuestra mente y en nuestro corazón? Si hablamos de la fe y si hablamos de las obras, posiblemente cada uno de nosotros tenemos un tema muy particular. Tenga que ver con la crianza de nuestros hijos, con nuestra santidad, tenga que ver con el servicio que le damos, con nuestro trabajo, posiblemente con nuestras finanzas, posiblemente con lo que pienso, con lo que siento. Podremos hablar de muchas áreas y esto es muy amplio, porque en realidad toda área de nuestra vida
está permeada por la fe. ¿Te acuerdas de ese texto? El justo por la fe vivirá. Y si tú analizas el idioma original, varias veces lo hemos dicho acá, eso no significa que en un inicio solo ejerces fe y se acabó. No. Es una llama que se enciende y que no se apaga. Es una fe que continuamente se sigue dando, porque así como cuando un bebé sale del vientre de su madre y por primera vez dio su respiro y no deja de respirar y continuamente lo hace de la misma forma, cuando tú naces en Cristo y ejerces fe para salvación en Cristo, tú sigues creciendo en fe. Pero esa fe se va a ver solamente a través de tus actos y decisiones que tomas por concreto. No solo lo que sabes, no solo lo que decimos amén. Nosotros decimos amén hoy día. Mañana es cuestión de ver cómo esas obras se ponen en evidencia y cómo detrás de todo eso nosotros nos alineamos a Dios. Una vida de obediencia siempre va a ser una vida de fe. Una vida que le honra a Dios siempre va a ser una vida de fe. Y nosotros no podemos pasar por alto lo que Dios nos llama a tener. Ahora, este es solo un punto, porque es nuestra fe la que nos permite dar pasos y avanzar. Otra cosa es el amor y otra cosa es la esperanza. Curiosamente, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de eso, pero es importante que nosotros entendamos el papel de cada una de estas virtudes.